Un minuto para comenzar. Buenas, doctor. Katie y yo estamos compartiendo el mismo dispositivo. Okay. Bueno, ok, listos. Aparentemente dentro de 5 minutos ustedes están ganándose un feriado. Va. Ya viendo cómo se va a llevar a Juan Orlando. Vos ves que casi nunca enciendo ese televisor, pero pues, precisamente hashtag se fue. ¿Mm? Yo te dije, yo voy a declarar feriado y la champaña ya se está enfriando. El delicioso momento de ver cómo suben a ese bastardo al avión. Mientras estamos esperando, entonces cuéntanos una historia. Te voy a contar una historia del hipotálamo, entonces. No. Bueno. Dele. ¿Qué viniste? No, de hecho no vamos a hablar del hipotálamo. El tema es la arquitectura de la hipófisis. ¿Ok? O más bien la embriología de la hipófisis. ¿Por qué? Para entender todos los... Por cierto, recuerden que los videos sobre la producción hormonal y todo ya están arriba para que los vean, que eso no quita, una cosa no quita la otra. ¿eh? Lo que vamos a abordar ahorita es el tema después de los videos. ¿O? Es antes de los videos. Ok. Bueno, lo que pasa, mira, de hecho, es ¿cómo se llama? El caso es que si estamos hablando de hecho de la hipófisis, la puedes ver de varias, puedes agarrarlo de diferentes maneras. O sea, todos esos capítulos son parte de un mismo. Pero vamos a empezar por acá, porque te da alguna idea de por qué las cosas ocurren como ocurren o cómo es que se desarrollaron. Acordate que hablábamos en el capítulo del hipotálamo de que vos tenías un problema con la secreción hormonal, o más bien un problema cuádruple, ¿va? El problema de que no había espacio, el problema de que también no tenías toda la maquinaria para sintetizar todos los diferentes tipos de hormonas, porque los núcleos necesariamente están limitados a producir pequeñas cantidades y solamente de péptidos. Tenés el problema adicional de no tener, de no querer contaminar el sensor y de manejar una producción que esté fuera de barrera, porque el problema es que aunque decís, no, yo puedo meter un transportador que me pase una hormona al otro lado de la barrera, pero eso implica también espacio, tiempo, consideraciones de cuál es la capacidad de ese transportador para mover la hormona rápidamente, y vos querés una producción que sea
que no esté limitada por ninguna de esas cosas. Entonces tenías que literalmente meter tu eje de secreción fuera del hipotálamo. Ahí es donde entra el principio de existencia de la hipófisis y cómo se desarrolló, porque aquí tenés una situación en particular. Embriológicamente hablando, la mayoría de tus estructuras vienen de una sola de las 3 capas embrionarias. Pues decís, qué sé yo, el tubo digestivo esencialmente es endodermo, o su tejido funcional es endodermo. El músculo, bueno, todo viene de meso. Y solo tenés una capa o un grupo de estructuras progenitoras, hasta ahorita ya va suficientemente adelante en embriología para entenderme ese concepto. Tenés una sola estructura primigenia que te forma X órgano. Pero en el caso de la hipófisis, el problema es que no pudieras hacerlo con una sola estructura. Porque si lo derivas de neuroectodermo, tenés el mismo problema bioquímico de la limitación de lo que puedes sintetizar con las enzimas que tienen un derivado ectodérmico. Y si lo haces de otra estructura, por ejemplo, endodermo o incluso ectodermo de superficie o lo que quisieras, no tenés el control. Entonces aquí tenés una situación bien particular donde la hipófisis es una de las pocas estructuras donde tenés representación de más de un origen, o sea que se origina de 2 capas embrionarias separadas. Y aquí es donde tenemos esta situación. Veamos cómo ocurre el proceso. En primer lugar, vamos a poner acá. En rojo, tengo el encéfalo que está formando. Doctor, Katie está compartiendo dispositivo conmigo. Fantástico. Entonces vamos a compartir pantalla acá. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí se ve la compartida, ¿eh? Ok. Sí. Bueno, antes de eso, hashtag. Bueno, yo no sé si en la cámara se ve, pero ahí te vas. Solo veamos el momento. Bien maniadito. Y tomemos los 5 minutos de receso para ver cómo se sube el baboso al helicóptero. O lo sube. Sí, pero estos del canal 6 no pueden enfocar bien la cámara. A ver la cara de madre que tiene. Ahí está. Vamos a ver. Sí, estoy viendo la televisión. Espérate, que le traigo noticias. Mi mamá mandó para que comprara champaña y comida o botanas. Entonces le quiero preguntar qué va a comer. Aparte de champaña, yo diría que comprar unos rollitos. Saludos que están los gordos ahí. Sí, no, si usted se está regorda, eso es cierto. No, comida árabe no, por favor. Bueno, sí, está bien. Sambuces, kibe. Botanitas árabes, pues. Pero no comida. No comida. Botanitas árabes o japonesas, cualquiera de los dos. Ok. ¿Y de comida? No, si va a haber botanitas, no va a haber comida. Y hay un montón, hay aceitunas, hay hummus, hay más cosas en la casa. Y con eso va a estar más ya. Estamos decretando original, lástima que no se ve bien en la televisión, pero decretando oficialmente un feriado. Vean ese histórico mañana, por supuesto. Soy un paciente de la tarde, pero mañana no hay clase. Vean ese histórico momento de su vida. Y se fue. Bueno, hora de bailar.
Vaya, venía a bailar, Emilio. Ok, excelente. Entra. Vaya. Hora del baile. Yo lo estoy viendo en el HCH. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, listo. Good. Va. Continuamos con la programación regular. Espérate, deja de que está despegando el helicóptero en vez de tener un mono ahí. Y ahí está en la base de la Fuerza Aérea. Quiero ver en qué se lo llevan. Espero que en el avión más, que haya buscado el avión más charrulo y sin aire acondicionado que pudieran encontrar para este baboso. Igual. No lo que lo suben en un avión de carga. Ahí vas. Bueno, cheque, anda a ver con tu hermana lo del almuerzo. Dejando de lado al Emilio. Tengo mi teléfono en la mesa, perdón. Llévatelo. Entonces, bueno, ya saben que mañana, pues, por cierto, Fernanda, te aviso, con cuidado, no hay cosa más terrible que una goma de champaña, ¿ok? Ok, lo estoy anotando ahorita. Sí, hay dos cosas, mira, hay dos cosas horribles con las cuales nunca te pasé la mano. La primera es champaña, la segunda es sake, ¿ok? Si te la clavas con cualquiera de esas dos cosas, te vas a acordar de mí al día siguiente. ¿Por qué te lo digo? Y por supuesto, no necesitas preguntarme cómo lo sé, ¿verdad? No, no es necesario. Ya puedo hacer mis conclusiones. Ya te puedes imaginar por qué. Pero aparte de eso, por lo menos tenés razón para destaparla. Y si no tenés champaña, por lo menos destapar ginger ale, ¿verdad? Tenés ginger ale por lo menos para simular, ya que tus papás no te van a dejar destapar champaña. Y yo estoy esperando. Y Emilio está más emocionado por la de la champaña porque aquí tenemos una tradición cuando abrimos una botella de ese tipo. ¿Hacia dónde apuntas la botella cuando vas a destaparla? No sé. En esta casa, hacia la espalda de Emilio, porque es tradicional que reciba un corchazo cada vez que eso sucede. Y no le duele eso. Ay, fijo que va riéndose, ¿verdad? Se queda ya te diste cuenta de con qué tenés que lidiar, va, es un Emilio, ¿ok? La primera vez sí fue por puro accidente, ¿va? Tenía como 6, 7 años, ¿no? Una Navidad, ¿vale? Yo no me fui, ¡puc! ¡Pum! Le cae en la espalda. ¿Qué crees que pasó? ¿Crees que lloró? No, se rió. ¿Sabes qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? Otra. ¿Otra vez? Me imaginé. ¿Te diste cuenta? O sea, ya son 15 años de criarlo a mi imagen y semejanza, o sea que esas cosas más bien le fascinan. Y yo estaba pensando, cuando era niño, más pequeño, yo estaba viendo esos experimentos que se había hecho, era una farsa lo de la clonación humana, que habían logrado clonar en Corea del Sur un bebé, era falso al final, pero eso tiene posibilidades. ¿Te imaginas que eso fuera una tecnología y yo clonara un ejército, algo así como 1 millón de Emilios clonados, un ejército que me obedece solo a mí? Podría conquistar el mundo. Probablemente. ¿Te imaginas? O sea, lo último en términos de supervillanos, convertirnos en lo máximo en supervillanos, un montón de Emilios entrenados así, plan Minion, ¿va? Siguiendo todas mis órdenes. No habría límite de lo que pudiera hacer. Las Naciones Unidas temblarían. O el cambio climático.
La destrucción del mundo va a ser el ejército de Emilio, entonces. Exactamente. Exactamente. Ni Putin. Putin sería un pelagatos en comparación con alguien que tuviera un ejército de Emilios. Y lo bueno, no son convencibles, solo me hacen caso a mí. Bueno, entonces veamos lo que estábamos. Entonces tengo el encéfalo acá. Y ese encéfalo, te lo estoy haciendo simbólicamente, ¿va? En esta región está el hipotálamo en formación. Para ponértelo un poquito más, bonito, vamos a ponerte acá el, ¿cómo se llama? El área del tercer ventrículo, para que te ubiques. ¿Okay? Este es el tercero. En el piso debajo del piso del hipotálamo, sabemos que obviamente, todo esto descansa en el cráneo. ¿Ah? En ese momento, vamos a ponerlo en negro, la base del cráneo todavía es cartílago. ¿Okay? Mira. La base del cráneo todavía es cartílago. ¿Cómo se llama ese cartílago? El cartílago de Meckel. ¿Ya llegaron ahí en Embry? No, todavía no. Ok. Es el cartílago de Meckel. Aquí te voy a poner, solo para ejemplo de ilustración, aquí está la mandíbula, mira. Ya te ubicas. Ahora, en este momento, el ectodermo de superficie, o sea, la cubierta viene por acá, pero el interior de la faringe, la mucosa del techo faríngeo, es endodermo. ¿Qué pasa? Y aquí tengo, mira, la cubierta, lo que va a ser la mucosa oral y faríngea está acá. Endodermo, que es lo que me forma todas las mucosas del aparato digestivo, ¿correcto? Ahora, lo único que me separa este endodermo del hipotálamo, que es tejido nervioso, es este cartílago de Meckel, que es un cartílago relativamente delgado ahí. O sea, si te das cuenta, te está separando la cavidad craneal de la cavidad orofaríngea. ¿Va? Vamos a ponerle acá, voy a introducir pues lo que va a ser la nariz acá. Que va a ser la nariz acá, que obviamente todavía no existe. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se empieza a diferenciar el hipotálamo, en este sector, que sería el sector tuberal, empiezan a desarrollarse aquí las neuronas de lo que va a ser el núcleo infundibular, ¿no? Y aquí los dos núcleos, el núcleo paraventricular aquí arriba y el núcleo supraóptico acá. Estos dos van a hacer dos cosas. En primer lugar, los axones de los núcleos supraóptico y paraventricular empiezan, voy a agregar otra hoja, vamos a concentrarnos en este pedacito. Vamos a poner acá, ¿dónde está mi? Pongamos una página más. Y ahora mira qué es lo que está sucediendo. Aquí tengo el hipotálamo. Los axones de los núcleos supraóptico y paraventricular más el núcleo infundibular que está acá. Estos axones empiezan a crecer para acá. Y conforme crecen me van a formar un tracto. ¿Cómo se llama este tracto? Ese sería el tracto hipotálamo hipoficiario. Correcto. Y al ir creciendo hacia abajo, me abultaron, mira, me hicieron un bulto empujándome el piso del hipotálamo para abajo. Este bulto primero lo que te va a formar es lo que llamamos el tuber cinereum, ¿va? Que vimos y que le da el nombre a esa región del hipotálamo. Pero además, cuando esto sucede, el hipotálamo en desarrollo empieza obviamente, a hacer presión sobre el cartílago de Meckel, que está debajo, mira, está empujando para abajo, lo está adelgazando.
y empiezan a producir una sustancia, una molécula inductora. Y por inducción van a hacer que la mucosa del techo de la faringe que está aquí empiece a diferenciarse. Estás enviando una señal a la mucosa que empiece a hacer diferenciación y esta mucosa empieza a formar un abultamiento acá de células que empiezan a diferenciarse. Fíjate que son parientes cercanas, de hecho son primas hermanas de las mismas células que te forman la cavidad oral, o sea, que te forman el esmalte de los dientes y todo lo demás, pero estas cambiaron y se están especializando para producir algo. Este bulto de células se llama la bolsa de Rathke. ¿Ok? Y esta bolsa de Rathke, a su vez, como está creciendo, también está, mira, adelgazando el cartílago. Mira, está. O sea que el cartílago lo está socavando desde arriba y lo está socavando desde abajo, de tal manera que se vuelve un poquito casi transparente. Luego, ¿qué va a suceder? Si yo sigo este proceso, paso número 2. Ahora mira, el hipotálamo con sus axones, los dos núcleos acá, formando estos axones, aquí está el tuber cinereum, y mira lo que pasó con los axones que empujaron el piso del hipotálamo y me formaron, del tuber cinereum salió este desarrollo, el infundíbulo o tallo hipofisario, como lo querrás llamar. Este infundíbulo, y además aquí está, y además aquí el núcleo infundibular que sigue creciendo y dándote dándote aún más estímulo hormonal o secretor para que este empiece a crecerse y al final del infundíbulo empiecen a aparecer los botones terminales gigantes del tracto. Por lo tanto, este infundíbulo no solamente está creciendo hacia abajo, sino que se está ensanchando acá para formarme la neurohipófisis. ¿Y qué pasó con el cartílago? Bueno, a tal grado adelgazó el cartílago que mira lo que hizo. Lo perforó. Mira, acabas de hacerle un agujero a la base del cráneo. Mientras tanto, la bolsa de Rathke, que está aquí y que es grande, también está intentando, mira, perforar el cartílago. Perdón, color equivocado. Perforar el cartílago para unirse. Aquí está el cartílago perforado, mira, para unirse a la neurohipófisis que está en desarrollo. Esto más esto, mira. O sea que eventualmente lo que vas a tener es lo siguiente. La neurohipófisis, los dos núcleos con sus axones formando el tracto, el cartílago de Meckel acá, ya perforado, y que por supuesto después de perforarse se vuelve a formar, porque acá la bolsa de Rathke se unió, mira, se unió a la neurohipófisis y se separó del resto de la mucosa. Por lo tanto, este cartílago ahora me va a aislar la bolsa de Rathke que quedó dentro del cartílago. La mucosa está ahora separada y esa bolsa de Rathke, una vez que se fusionó con la neurohipófisis, se convierte en la adenohipófisis. ¿Okay? O sea que es la fusión de dos componentes, la ex bolsa de Rathke que entró al cartílago y
los axones del tracto que me formaron el infundíbulo y la neurohipófisis fusionados para hacer una estructura nueva que es la glándula hipófisis. Pero ahí no termina la historia. Nos falta algo más. ¿Te acordás que ayer hablábamos de que había capilares? Unos capilares porta. Los capilares porta empezaron acá, con estas líneas verdes, como estas líneas verdes. Y conforme el infundíbulo crecía y se iba para abajo, estos capilares siguen al infundíbulo, más bien el infundíbulo los arrastra para abajo. O sea que ahora vas a tener capilares venosos del hipotálamo bajando acá, distribuyéndose por toda la glándula hipófisis, porque siguieron al hipotálamo, y luego estos capilares se van a juntar para drenar y conectarse con el sistema venoso general, o sea, con el seno cavernoso, y de drenar a la vena yugular. O sea que al mismo tiempo que estabas haciendo la glándula hipófisis, también estás desarrollando su sistema vascular, un sistema vascular especializado donde el flujo va a ir siempre en la misma dirección, empezando en el hipotálamo, bajando por el infundíbulo, irrigando la hipófisis y drenando para afuera. O sea que tenés una glándula y una circulación especial para ella. ¿Me vas siguiendo hasta ahorita la discusión? Sí. Ok. Quiere decir que esta hipófisis ya en su estado maduro va a quedar, si la vemos ya en su versión adulta, voy a tener lo siguiente. Un poquito, espérate. Voy a tener un infundíbulo que contiene los axones del tracto hipotálamo hipofisario, luego un lóbulo posterior o neurohipófisis, sumado a un lóbulo anterior o adenohipófisis. Todo esto está contenido, bueno, ahora ya no va a ser cartílago, obviamente, va a ser cráneo se osificó y va a estar contenido en un receso del hueso esfenoide llamado la silla turca. Ahora, esa silla turca, el piso es delgado, mira, aquí tenés hueso, todo esto es hueso. Todo esto es hueso. El piso es bien delgadito y comunica del otro lado con el seno esfenoidal. Por aquí, por abajo y adelante. Aquí esta pared aquí te la exageré. Eso es del grueso de una cáscara de huevo. ¿Ok? En el punto de fusión, espérate. Y además, no toda la hipófisis está rodeada de hueso. Las paredes laterales de esta silla turca no son hueso, son meninge, son dura madre. O sea que en los costados vas a tener los dos senos cavernosos, que es una estructura de dura madre que te sirve de drenaje. Techándome este compartimiento hipofisario acá, voy a tener lo que se llama el diafragma de la silla. Diafragma. Que es dura madre, o sea, es meninge otra vez. En los costados acá, lo voy a poner línea de punto, en los costados de la silla turca, izquierdo y derecho, o sea, flanqueando la pared lateral, es dura madre también, es el seno cavernoso. ¿Okay? Y en el punto de fusión, o sea, en el punto donde la adenohipófisis y la neurohipófisis se juntaron, voy a tener una región, lo que llamamos la pars intermedia. Aquí te la voy a hacer en verde. Un punto donde se fusionan los dos componentes, adeno y neurohipófisis.
¿ok? En ese punto no hay ninguna secreción, ¿ok? Es solamente un área de transición y ahí no tenés ninguna producción hormonal. Toda la producción está en la adenohipófisis y en la neurohipófisis donde tenés secreción. Ahora, tenés también el sistema de drenaje venoso acá. Lástima que no tenga muchos colores en este. Y los capilares, porta, ¿qué te dije? Siguen esta dirección, mira. Se enrollan alrededor del tallito para formar un plexo, ¿ok? Se distribuyen a través de la adeno y neurohipófisis, ¿ok? Y drenan al mismo seno cavernoso. O sea que el flujo viene de acá, pasa por el plexito y drena hacia los costados de la glándula, a izquierdo y derecho. Hay un seno cavernoso a cada lado y entonces yo voy a tener que los plexos porta drenan hacia el seno cavernoso, ya sea izquierdo o derecho. De hecho, a veces me interesa a mí saber si un tumor está en el lado izquierdo o en el lado derecho y es productor de hormona. Mido las concentraciones de hormona para ver de qué lado está drenando y de qué lado está la masa. ¿Okay? No siempre se hace, es un poquito complejo, pero lo puedo hacer. Ahora, eso implica que si las dos mitades de la hipófisis tienen orígenes diferentes, su histología, su arquitectura celular tiene que ser diferente. Su arquitectura es diferente porque en una tenés estructuras neurales y en la otra tenés, bueno, estructuras secretoras, vaya, otro tipo de celularidad. Entonces, analicemos qué es lo que hay en ambos lados. ¿Qué es lo que hay en la neurohipófisis? En el lóbulo posterior solamente vas a tener dos cosas esencialmente. Axones, el tracto hipotálamo hipofisario, y los pituicitos que están transportando oxitocina y vasopresina de los botones terminales gigantes de estos axones hacia los capilares porta. Bueno, vas a también tener células gliales, para ser estricto, porque hay que darle soporte a los axones, pero en general, ¿qué es lo que tengo en la neurohipófisis? Vamos a ver. ¿Dónde estoy acá? Aquí. Estoy compartiendo, ¿ah? Sí. Ok. Neurohipófisis. Tengo axones del tracto hipotálamo hipofisario y todos estos axones son axones no mielinizados, o sea, tipo C, que tienen botones terminales gigantes, donde tenés la oxitocina y vasopresina preelaborada. Y estos botones van a descargar hacia los pituicitos, que tienen un extremo conectado al botón terminal y el otro extremo conectado a un capilar porta. Ahora, si te das cuenta, eso es todo lo que hay. Ahora, si te das cuenta, eso quiere decir que en la neurohipófisis, en el lóbulo posterior, para ser estrictos, yo no tengo nada de secreción, nada de producción, solo tengo transporte y secreción. Estoy recogiendo y transportando estas dos hormonas que vienen de arriba, de los dos núcleos supraóptico y paraventricular. Ahora vámonos a la adenohipófisis, porque esa es otra historia. El epitelio básico. Ok, espérate, voy a ver dónde está. ¿Dónde está mi? Aquí. El epitelio básico, endodérmico del tubo digestivo, ¿cómo es la célula? Ya vieron el sistema digestivo en histología, ¿verdad? Hello. ¿Ya vieron de epitelios en histología? El digestivo no, todavía no. Pero sí vieron epitelios. Sí.
¿Y por dónde van en serio? Porque ya vamos más allá de la mitad del semestre y todavía les falta. ¿Por dónde van en serio? Empezando digestivo. Ajá. Bueno, ¿cuál es la célula básica? ¿Cómo es la célula básica de un epitelio de revestimiento? ¿Es plana, es cúbica, es qué? Epitelio escamoso simple. Ok. Las células más basales en el epitelio escamoso simple, ¿cómo son? ¿Cómo? Casi no te... Subí el volumen. Soy medio sordo. Tu volumen está súper bajo. Dijiste cúbicas. Ah, ok, sí. Es que tenés el volumen tan bajo que apenas te puedo escuchar. El del micrófono, digo. El mío está al 100. Ok, es una célula cúbica. Ok. Que normalmente, cuando está después, el lado luminal tiene un borde secretor, pero aquí se pierde. O sea que tenés una célula cúbica. ¿Y cómo se organizan estas células? O sea, en fila, en bulto, en bloque, en lámina, ¿cómo? Si empiezan a proliferar, ¿en qué orden proliferan? Como en columnas, una a la otra y encima. Exactamente, se organizan en forma lineal. Si la superficie es plana, van a formar una lámina de células. Si están contenidas, van a formar cordones o columnas. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos un derivado de esa célula básica. Y entonces lo que tenemos en la adenohipófisis, voy a tener cordones o columnas, que realmente es lo mismo, de células cúbicas. Y en este caso vas a ver que tu célula y aquí tengo otro cordoncito de células cúbicas y aquí otro. Con espacios entre ellas. Ahora, ¿qué crees que ocupan los espacios? Tengo un cordón y efectivamente tengo y varios, y así repitiéndose una arquitectura, una serie de ristras de células agrupadas y aquí tengo un espacio entre las células para meter ¿qué en ese espacio? ¿Vasos sanguíneos? Exactamente. ¿Y qué tipo de vaso sanguíneo para ponerle el apellido correcto a esto? ¿Cómo se llama ese vaso sanguíneo ahí? Capilares. Un capilar porta. Es el mismo capilar porta que ya hablamos. Hipotálamo hipofisario. O sea que básicamente vas a tener esta estructura bien vascularizado. Células secretoras capilares en alternancia. No, ahí no vas a tener glía ni nada por el estilo. Vas a tener un poquito de estroma, si querés así, de tejido conectivo, formándome una cápsula. ¿Ok? A ver, una cápsula alrededor de la glándula. Pero nada más. Ahora, estas células yo las voy a clasificar en 3 tipos. El primer tipo de células se tiñe con gránulos o al teñirla, porque aquí vas a tener que cuando estás trabajando con hipófisis, vos utilizás hematoxilina y eosina para teñir la adenohipófisis y si querés teñir los axones, utilizás una técnica para teñir neuronas. Casi todas las técnicas para teñir neuronas, Weger, Paz, Schiff, Cajal, todas generalmente dependen de depositar un metal pesado. Un metal pesado, y no me estoy refiriendo a Motorhead, sino me estoy refiriendo a cosas como oro, plata, osmio.
en los lípidos de la membrana de la neurona. Ahora, lo que tiñe neuronas no tiñe células normales y viceversa. Entonces yo hago 2 tinciones cuando quiero ver hipófisis. La tiño para neuronas para ver la estructura del lóbulo posterior y la tiño con hematoxilina y eosina normal y corriente para ver el lóbulo anterior. ¿Ok? Ahora, estoy viendo el lóbulo anterior ahorita, la adenohipófisis, y lo tiño con hematoxilina y eosina. Entonces voy a tener un grupo de estas neuronas. ¿Dónde estoy? Esto es visible lo que... Un grupo de estas neuronas que ves que se tiñe con granulitos de azul. Y este tipo de células las llamamos basófilas, ¿no? Porque se tiñen con la hematoxilina, que es una base, ¿va? Si me recuerdo bien de mi histología. O lo tengo al revés. Sí, está bien. Eso espero. Ves que no se me ha olvidado. A pesar de que ha pasado algún tiempito desde que llevé histología. Creo que ya se nos está olvidando a nosotros y lo acabamos de... No jodas. Disculpe, doctor, ¿qué pregunta? Que si la hematoxilina era una base o un ácido. No es la eosina la base. No, la eosina es ácida. Ey, en serio, no se les puede estar olvidando. ¿Saben ustedes cuándo yo llevé histología? Me confundí, doctor, es cierto, porque es rosadita, tiñe rosado. Sí. Miren, no se me ha olvidado. Yo llevé, cuando yo llevé histología, probablemente tu papá estaría en el colegio. O sea, vos ni soñabas con existir. Faltaban años, pero no se me ha olvidado. Ok. Esas son células basófilas. Y vas a encontrar algunas de ellas. Ya vamos a hablar de cuántas. Okay. Y vas a encontrar dentro del mismo cordón, porque no hay ninguna selección particular, aunque tienden a estar más en un cordón, vas a encontrar otro grupo de células que son lo contrario. Se tiñen con eosina, ¿va? Entonces estas les vas a llamar, obviamente, acidófilas. Porque se tiñen con eosina, que es un ácido, ¿eh? Aquí tenés un cordón y aquí tengo unas cuantas acidófilas. Pero la mayor parte de las células, si te das cuenta, no se tiñen. Y este grupo de células las vas a llamar cromófobas. O sea que hay 3 tipos de células: basófilas, acidófilas y cromófobas, que no son ninguna de las dos. De hecho, no están haciendo tinción. Ahora, esto sucede porque, de hecho, la mayoría de tus células van a ser cromófobas en algún momento. Pero lo que estás viendo ahí es que, por supuesto, las células acidófilas tienen una específica secreción y las células acidófilas van a producir 3 hormonas. Van a producir hormona del crecimiento, o sea, somatotropina. Te van a producir el antagonista de la somatotropina, que es somatoestatina. Y te van a producir prolactina. ¿Ok? Son las 3 líneas que pueden producir estas. Son 3 péptidos. Son 3 glucopéptidos para ser correctos. Mientras que las células basófilas producen 4 hormonas. Producen corticotropina, o sea, hormona inductora hormona estimulante de la corteza suprarrenal. Me van a producir tirotropina, hormona estimulante del tiroides, hormona luteinizante y hormona estimulante del folículo, o sea, las 2 hormonas, las 2 gonadotropinas, estimulante de la producción de hormonas sexuales. Repitiendo, las basófilas te producen FSH, LH, tirotropina, corticotropina.
Las acidófilas te producen somatotropina, somatoestatina y prolactina. Y las cromófobas que producen. ¿Qué producen las cromófobas? Cromatina. La cromatina está en el núcleo. Te voy a regresar al colegio. Pero aún te voy a mandar a la católica por decir la primera cosa que te ocurra. ¿Qué producen las células? Era para no escuchar ese silencio. Mejor canta. Aunque sea una de BTS, vaya. No, ¿cómo se llama? De tus ídolos. One Direction. No se burle, no sea así. Es que, mira, todavía me hubieras dicho BTS. Porque hay que decirlo, los chinitos esos son maricas hasta la pared de enfrente, pero por lo menos bailar sí saben. Ellos son buenos, lo voy a admitir. Y no voy a cantar porque, o sea, no sé pronunciar eso. No, pero pues la única cosa que dicen, no, cantan en inglés también. Cantan en inglés. Hay una que otra palabra, pero no todo. Bueno, igual. Pero bueno, volviendo, las cromófagas no están produciendo nada. Y vos me decís entonces, ¿qué hacen ahí? Que no produzcan nada no quiere decir que nunca han producido nada, sino que la hipófisis trabaja mediante un mecanismo de demanda. O sea, yo tengo una cantidad grande de células hipofisarias en reserva que producen hormona cuando lo necesitan. Eso quiere decir, por ejemplo, que vamos a agarrarte en este caso. Suponete que vengo yo y te tomo una muestra, una biopsia de la hipófisis y tenías 12 años y eras literalmente un saquito de hormonas. ¿Ok? Yo iba a tomar esa lámina, teñirla y ver que había un montón de actividad ahí. ¿Ok? Probablemente de actividad basófila porque tenés 12 años y en ese momento estás en la pubertad y por supuesto tu secreción de gonadotropina va a estar por el techo, ¿va? Dado que estás haciendo todos los cambios necesarios para entrar en la adolescencia. Y probablemente algo de actividad acidófila porque todavía estabas produciendo hormona del crecimiento en cantidades razonables a los 13. Si yo te hubiera tomado esa misma muestra a los 9 años, no iba a encontrar mucha actividad basófila, pero sí todas las células acidófilas encendidas produciendo suficiente hormona del crecimiento para que tuvieras tu estirón de los 11 años. Asumo que fue entre los 11 y 12, si todo ocurrió en las edades promedios. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo te tomo una muestra de la misma región, de la misma hipófisis? Ahorita, Fernanda, que vas a cumplir 20. ¿Qué esperarías encontrar? Ya todas estas estructuras bien formadas. Ya estaban formadas a los 8 años. Digo, en términos de actividad hormonal. Pues vamos a ver las hormonas en acción. Pensa en lo que vas a decir. O sea, estoy produciendo estas hormonas. Pero estás produciendo la misma cantidad de hormonas que cuando tenías 13 años. Ah, no. Por lo tanto, tu proporción de células activas vistas como acidófilas o basófilas, o sea, que se están tiñendo, porque eso que se está tiñendo de azul o de rosado, según sea el caso, son los gránulos secretores de hormona. Y ahorita que vas a cumplir 20 años, todavía estás produciendo hormonas, pero en menos cantidad. Ya no necesitas la oleada de hormonas necesarias para entrar a la adolescencia. Entonces vas a tener una proporción mayor
de células cromófobas. Sin embargo, todavía vas a ver que dependiendo de la fase, por ejemplo, de tu ciclo reproductor, va a haber más o menos actividad, en particular de la línea basófila. Ok, y luego tomo una muestra de esa hipófisis, de la misma región y todo, pero vamos a tomar esa muestra y suponete que ya para entonces ya tenés 60 años. Y te vas a dar cuenta que la mayor parte de tu hipófisis está inactiva. O sea que predominan con mucho las células cromófobas, pero no está totalmente inactiva, porque todavía tendrías alguna secreción de tirotropina y corticotropina para mantener tus ciclos metabólicos. Y ahora te pregunto, tomemos a, qué sé yo, a alguien que ya esté muy, muy viejo. ¿Qué te parece Chabela? Que acaba de cumplir 96 años. Ajá. ¿Ok? Ahí anda la viejita. Ahí anda la viejita, muy sonriente como todos los días. ¿Tendrá producción hormonal esa viejita? No. Bueno, ha de tener muy poca cantidad, pero como usted dijo, sí va a tener la producción de corticotropina y la otra. ¿Y crees que doña Chabela todavía produce hormonas del crecimiento? No. Sí, porque si no, adivina qué le pasa. ¿Qué le pasa? Le va a ir a hacer Pero compañía. entonces, ¿qué van a estar haciendo estas hormonas a esa edad? Para ese efecto. ¿Vos todavía estás produciendo hormonas del crecimiento, Fernanda? Sí. Sí, y yo también. Obviamente dejé de crecer en estatura hace más años de lo que te interesa recordar. O sea, hace más de 30 años dejé de dejar cortos los pantalones. Pero necesito hormona del crecimiento para el mantenimiento de mi masa muscular y eritrocítica. Y vos también. ¿Okay? Si no tienes hormona del crecimiento, que es la principal reguladora del recambio proteínico, te empezás a atrofiar de todos lados. Y una de las teorías que existe para el envejecimiento es el hecho de que de repente vos vas a ver a alguna gente que tiene 80 años, está en muy buen estado físico, ¿va? Y que de repente, tal vez llegan a los 90 y tal vez en 2 o 3 años su envejecimiento se acelera rápidamente. Una de las teorías por las cuales te dice que se acelera el envejecimiento es porque tus células acidófilas empiezan a fallar y entonces ya no tenés el soporte hormonal para mantenerte en buenas condiciones. Y también una de las teorías que hay, por ejemplo, que te dice que los humanos, los casos de longevidad más extrema, andan cerca entre los 120 y los 123 años, los récords de la persona más vieja del mundo. Pero hasta ahorita nadie ha pasado de 123 años comprobadamente. Y una de las teorías dice que es porque tu soporte hormonal, tu hipófisis, las células, por muy longevas que sean, tienen una vida media limitada de unos 120 años. Y pasados los 120 años, se te apaga la producción hormonal y vos te deteriorás así de rápido y te morís. O sea que uno de los, de hecho, alguna investigación que se hace al respecto, para prolongar, no necesariamente la longevidad, sino yo no quiero llegar, en el sentido de yo no quiero llegar a tener 150 años necesariamente, pero sí me gustaría llegar a los 80, por lo menos en el estado que estoy ahorita, pues, que sería algo como decir, bueno, tiene 80 años, pero todavía su condición física es lo suficientemente buena para trabajar, para hacer todo lo que quiero. No quiero llegar
a los 80 años y tener que pasar en un sillón el viejito ahí sentado y aburrido, ¿ah? Entonces, una de las cuestiones es que cómo mantener tu producción hormonal, tu producción en particular de somatotropina durante más tiempo del que normalmente le tocaría a tu hipófisis, que de hecho, si vives 120 años, es interesante porque eso implica, y toda esta estructura implica una reserva bien grande de producción hormonal, porque desde el punto de vista biológico, tu supervivencia original o la de tus ancestros andaba por los... ¿Cuánto vivían tus tatarancestros en la época de las cavernas? Promedio. No sé si me equivoco, pero como por los 16 años. No. Menos de 20. Como 30 años. Como 30 años. Como 30 años, fíjate. No, 16 no. El problema es que si la sobrevivencia promedio hubiera sido tan corta, a los 16 años apenas has empezado tu carrera reproductiva, o sea, no hubieras podido tener suficiente descendencia para compensar la mortalidad infantil y todos los demás. ¿Okay? Y esos 30 años, 30 y pico de años, duró durante mucho tiempo. ¿Okay? De hecho, tiene cierta repercusión cultural. Por ejemplo, tomemos un caso que parece no relacionado con lo que me refiero a la longevidad. ¿Qué te parece si vamos a poner el caso de un predicador callejero en un pueblito perdido en una provincia perdida, olvidada y hecha paste del Imperio Romano? ¿Has oído? ¿Se te ocurre que pudiera ser una persona conocida? Man, que andaba ahí con una bata de baño ahí, todo peludo y con unas chancletas todas gastadas. ¿Oíste alguna vez hablar de alguien así? No. Tal vez sí. Un tal Jesús H. Cristo. Ah, bueno, ajá. Pues sí, y que, espérate, para que veas, o sea, realmente, ¿quién era? Él era un predicador callejero en Jerusalén, en Judea, que era la provincia más olvidada, más problemática y más dolor de cabeza de todo el salado Imperio Romano. Ahora, ¿qué edad tenía? Que acaba de pasar la Semana Santa y todo. ¿Qué edad se supone que tenía Jesús H. Cristo cuando empezó todo este asunto de empezar a predicar y todo lo demás? Según la Biblia, según como cuenta la historia. Me parece que estaba chiquito él cuando empezaba eso. Mira, yo soy ateo, pero hasta yo me sé la historia. No, diferente. ¿A qué edad empezó a predicar? Vaya, alguien que tenga un poquito más de... que se juntó con los 4 o los 12, no sé, los 12 discípulos, 12 apóstoles, como se llamaran estos, y empezó a pincelearse por toda Galilea predicando su versión de las cosas. Si no me equivoco, ya como a los 30 años por ahí. Como a los 30 años. Lo que dice Fernanda es que creo que hay una historia en la Biblia que él, como a los 10 años, llegó y se puso a discutir no sé qué cosa de religión con los expertos ahí, con los sacerdotes, y que les demostró que él sabía más de todo el asunto de la historia que los sacerdotes, y los puso quietos, ¿va? Pero él no predicaba en ese tiempo, solo era cuando llegó el niño a preguntar algo. Esto de alguna manera los sacerdotes adultos se pusieron a platicar o a discutir algo con él, y él demostró que sabía más que todos los demás. Pero él empezó a predicar a los 30, metafóricamente. Nadie te dice que exactamente tenía 30 años. Es una versión. Lo que pasa es que la interpretación literal de las cosas, padre. Interpretación literal de la Biblia no es así. O sea, la Biblia estaba contada en términos de sentido figurado. ¿Ok? Era por eso como metáfora, y como ha ido cambiando tanto en 2000 años o algo así, entonces
dice, empezó a predicar a los 30 años porque es una manera simbólica de decir que quien estaba predicando era un hombre adulto. El mensaje que él tenía era el mensaje de un adulto pensante. No podía haber empezado a predicar a los 10 años porque quién diablos le iba a parar bola a un sistema filosófico religioso predicado por un niño de escuela. Eso, tonterías de niño, eso no hay que hacer, no es serio, no hay que hacerle caso. Versus un hombre, etcétera. Y a qué edad lo clavaron en un palo, ¿ah? por andar metiendo con el emperador. Tenía 30, que es más o menos la idea que ya, es decir, ya había vivido lo que se esperaba de su supervivencia. Pues en aquel tiempo la situación sanitaria era mucho más mala y vos decías, bueno, llegó a los 33, ya a partir de entonces es tiempo de descuento. No es que no hubiera viejos, pero por ejemplo, alguien como yo que ya tiene 50, me hubieran considerado en esa sociedad como ya una persona vieja, pues dicen, no, ya vivió más de lo que le correspondía, versus ahora, por ejemplo, aquí incluso en la Edad Media, la supervivencia era como de 35 años para el campesino. Ahora, en nuestro medio, la supervivencia promedio de tu hondureño en esta época, en 2022, es de unos 70 años. O sea que si yo me muriera ahorita a los 52, vos considerarías, pucha, se murió joven, se murió antes de lo que corresponde, ¿va? Vos pensarías que yo estoy colgando los tenis alrededor de los 70 y en nuestro nivel en la escala socioeconómica, incluso bastante después de los 70, porque ese valor que te doy es un promedio. A cierto nivel socioeconómico, vos esperas llegar a los 80 y llegar más o menos en razonable condición, ¿va? Creo, a los 80 y si los vientos soplan y heredo la longevidad de mi familia, probablemente vaya a llegar a los 90. Mira, mi bisabuelo se murió de 97 años. Tengo todavía una tía abuela. Imagínate, es tía de mi mamá. Acaba de cumplir 96. De hecho, es un poquito más vieja que Chabela. ¿Y qué crees que está haciendo la viejita ahorita? Ha de estar o haciendo tortillas o limpiando. No, escribe libros. Wow. La viejita vive en Guatemala. Era profesora de literatura en la universidad y es escritora y todavía está escribiendo. Mi mamá fue la semana pasada a Guatemala y dice que se puso, bueno, no sé si la visitó o no, pero estuvieron platicando y dice que todavía trabaja, todavía escribe libros y columnas para los periódicos. Conste, lástima mi tía, pero no entiendo absolutamente nada de lo que escribe porque ella escribe sobre historia de la literatura hispanoamericana y no sé qué cosa más. Y como te podrás imaginar, yo que a puras penas sé leer español, no entiendo lo que dice, pero sí son libros de texto. Tiene 90 y pico de años, o sea que no. Mi papá todavía andaba fregando por la universidad, tiene 80 años y todavía 81, papi. Y todavía hace 5 años, bueno, hasta que lo convencieron de retirarse de la universidad. Porque vos crees que mi talento para poner calaveras lo aprendí yo solo. No, de algún lugar lo tuvo que haber sacado. Mi papá fue profesor 30 años de la UNA. ¿Cuántos años lleva usted? Okay. No, yo apenas llevo 12. No miento. 2009, 13. 13, no, me falta todavía un montón. No te preocupes, no me pienso retirar todavía. O sea que si pensás dejarla, no voy a llevar la clase este semestre, en lo que el doctor Corea se jubila, todavía me falta. O sea que esa esperanza no te caiga, no te debería caer muy bien. No voy a decir nada. ¿Y sabes qué es lo peor? Bromeando. Ok. Ahora, por lo tanto,
Y todos estos viejitos que te estoy diciendo todavía tienen producción hormonal. El hecho de que tengas un predominio de células cromófobas, también no solamente se influencia con la edad. Ponele, yo estoy ahorita y me haces una biopsia a mí, y obviamente a los 52 años yo voy a tener un predominio de células cromófobas. Pero incluso, vamos a poner que yo me meto en un, o me sucede algo grave, no sé, tengo un accidente, lo cual de todas las cosas, o sea, enfermedad tal vez no me va a pasar, pero soy razonablemente buen candidato a tener un accidente, ¿ok? Por las razones que ya hemos hablado. Vengo yo y efectivamente, como dicen, marco una más de mi bucket list y le cambio ligeramente la forma a un helicóptero, ¿ok? Ya sabes, de eso, ¿qué quedó funcionando? Bueno, tal vez sirve el botón de encender el radio, ¿ok? Y yo me gano un viajecito a la terapia intensiva. Ya vas por... Ahora, ¿qué va a pasar con mi producción hormonal? Si estoy en una situación de estrés, tengo que subir mi metabolismo y empezar a producir a paso redoblado hormonas como cortisol, que es una hormona de respuesta al estrés, tirotropina, que es otra hormona de respuesta al estrés. De hecho, probablemente vaya a empezar a incrementar mi secreción de hormona del crecimiento y otras cosas. Entonces, vos tomás un paciente que está bajo estrés, enfermedad crónica, trauma, estrés ambiental, y tu hipófisis vas a ver que vas a ver un montón de células que están arrancando producción y que están pasando de ser cromófobas a desarrollar gránulos secretores porque se convierten en una de estas dos líneas, acidófilas o basófilas, independientemente de la edad, ¿ok? Y una de las cosas que también te influencia la capacidad de sobrevivir a una lesión grande es si tu soporte hormonal hipofisario todavía es capaz de responder ante una crisis de este tipo, ¿ok? O sea que esa situación es histológica, es la situación histológica del momento en que tomaste la biopsia, no necesariamente la situación histológica permanente de la hipófisis. ¿Me vais siguiendo ahora? Entonces, si yo vengo acá, si yo vengo y vamos a borrar este, y vemos la producción hormonal, vamos a ver que, de hecho, esta hipófisis va a producirte 3 líneas o 3, lo que vamos a llamar ejes de secreción que estás controlando con la hipófisis. El primero va a ser el control del crecimiento. Y para eso vas a tener 2 hormonas, somatotropina y su antagonista, que es somatostatina. El segundo eje de secreción está relacionado con la actividad metabólica, o sea, con el uso de energía. Para ser más correcto, vamos a ponerle acá las palabras correctas, porque crecimiento es un poco ambiguo. Pero ¿qué tal si utilizo una palabra mejor para denotar el aumento, el término sumar, y es anabolia? ¿Ok? Anabolia se refiere, no solo porque es más específico que crecimiento. Crecimiento te sugiere solamente el aumento de longitud o de masa, pero anabolia me implica algo más, me implica también el guardar reservas para un futuro evento de crecimiento. Me involucra también todos los procesos de crecimiento y me implica también la acumulación de masa muscular. O sea,
estás utilizando recursos de tu alimentación para guardar o para aumentar. El proceso, lo de metabolismo también es un poquito ambiguo, ¿va? Entonces vamos a utilizar otra palabra y vamos a hablar aquí de la palabra catabolia. Catabolia se refiere a que vos vas a utilizar tus recursos como combustible para generar energía. No solo lo que obtenés de la alimentación, sino que también yo puedo hacer uso de mis reservas de azúcar o de grasa o incluso de proteínas para quemarlas como combustible, o sea, para generar energía. Y esto se basa en dos ciclos, en los ciclos de secreción de dos hormonas, que es la tirotropina y la corticotropina. Fíjate que estos dos procesos, anabolia y catabolia, son en bastante medida son contrapuestos entre sí, ¿ok? Las cosas que te aumentan la catabolia obviamente lo van a hacer a expensas del crecimiento o destinas tus recursos para crecer o los quemas como combustible. El tercer eje de secreción que tenés es el eje de la reproducción. Y la regulación de los ciclos que controlan tus procesos reproductivos. Aquí tenés tres hormonas: FSH, LH y prolactina. O sea que nosotros podemos nítidamente resumir la producción hormonal en la hipófisis como perteneciente a uno de estos tres grupos de hormonas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hora es? Ok. Entonces, veamos cómo trabaja el asunto. Vamos a asumir una cuestión. Número uno, que vos tenés tus recursos en términos de nutrientes son finitos, o sea, no son ilimitados. Incluso, pero en el sentido de que hasta tiempos recientes el alimento no era fácil de encontrar, ¿ok? Mira, de hecho, ayer estaba viendo unos videos en YouTube sobre qué era lo que comían la gente en la Edad Media y en la antigua Roma, ¿ok? Y algunas cosas, de hecho, algunas cosas eran bien raras para nuestro gusto, pero te das cuenta que la calidad del alimento en aquella época, la cantidad, había bastante comida, pero la calidad del alimento era una cosa que nosotros hubiéramos encontrado súper limitante. Pues sabes que, por ejemplo, la gente pobre en Roma básicamente comía la misma cosa todos los días del año. ¿Qué comían? La comida más común era algo parecido a un cereal. O sea, es trigo. Es trigo, un tipo de trigo, ¿va? Pero básicamente era agarrar este trigo, me imagino que golpearlo para quitarle la cascarilla y hervirlo con agua y sal. Esa era la base, vaya. Entonces te hacía algo así como un potaje de trigo, como una pasta, como una masa. ¿Ya? Imagínate algo que lo más parecido que tenemos en nuestra época es algo así como los 1000. ¿Ok? Y suena ovni. Sí, pero imagínate, sin sal, sin ningún, le echaban el condimento que podían o lo que encontraran. Si tal vez de vez en cuando caía un pedacito de carne ahí para agregárselo para variedad, y había varias maneras de hacerlo. Pero básicamente es como decir que era tu fuente de carbohidratos. Es como nosotros consideraríamos las tortillas, pero que todos los días tu único alimento de base era un cerro de tortillas. Si vos solo comieras un cerro de tortillas y algo más que le pudieras encontrar ahí para variar, pero que lo único que tenías medio garantizado era que comías tortillas. Y en ese tiempo lo único que tenían
garantizado era este tipo como de puré o de pasta, vaya, pero no ahí se veía que eran los granitos sueltos de trigo hervido y que aquellos, bueno, los actores que estaban haciendo el experimento confesaban que realmente no tenía sabor, que era una de las cosas más sin gracia que podía haber y que realmente no les gustó. Entonces, en la Edad Media era un poquito más sofisticado el asunto y lo único que tenías que comer era pan. Pan simple, ¿va? Entonces, nosotros, pues por eso es que estamos un poco culturalmente desfasados con eso, para entender que estos romanos que te digo, pobres, básicamente solo comían eso porque eso lo regalaban. Pues a ver que en Roma, ya para tiempos del imperio, la población de las ciudades, particularmente los pobres, dependían de que los impuestos, el gobierno, el imperio, los cobraba en forma de grano, de trigo. Entonces, este trigo llegaban y lo distribuían a la población. Había unos lugares donde vos llegabas y te daban un saquito de esto, como decir el bono alimenticio de ahora del gobierno. ¿Okay? Y el saquito creo que eran como unas 30, 35 libras de grano por persona al mes, suficiente para comer eso, desayuno, almuerzo y cena, pero no, como no tenían otra fuente de ingreso, era literalmente lo que te daban para no morirte de hambre. Y era gratis, eso sí. Era el primer sistema como de asistencia social que había. ¿Okay? Ahora, pero si vivías en Roma y no tenías trabajo y eso era lo único que tenías para comer, ¿y de dónde ibas a sacar cualquier otra cosa? Entonces el alimento era medio limitado. Y eso es un principio que tenemos que ver cuando hablemos de toda esta secreción hormonal. 2, y de cómo ahorrar comida. Ya te he dicho, tus ancestros que andaban por ahí en la época de las cavernas, conseguir comida era lo que le ocupaba todo el día porque no estaba garantizada nunca. Número 2, vamos a ponerte en el caso actual. Fernanda, en tu casa ahorita, igual que en la casa de cualquiera de ustedes, supongo que hay comida como para una semana por lo menos. Sí. O más. O sea, hay más comida de la que razonablemente puedes comerte en una... o sea, la compra de la semana es razonablemente más de lo que vas a utilizar en una semana y generalmente alguna de esas comidas se termina botando porque se arruina, ¿correcto? Sí. No, si sos un poco cuidadoso con tu compra, no, obviamente vas a tratar de que no se desperdicie mucho, pero siempre sobra. Okay. Ahora, suponete, Fernanda, que estuvieras en condiciones o dispuesta a comerte toda la comida que encontres. O sea, que literalmente tu operación voy a vaciar el refrigerador. Sin embargo, tu capacidad de absorber alimento está limitada también. O sea, por mucho que yo te dijera, mira, necesitas aumentar masa corporal y necesitas aumentar tu entrada de proteínas, por mucho que vos quisieras meterte tu entrada de proteínas a, qué sé yo, a 300 gramos al día, no podés. Simple y sencillamente no podés absorber tanta proteína en un día. Por lo tanto, estás limitada y en términos metabólicos, esto fíjate que es una situación que se vuelve importante. Tu catabolismo y tu anabolía están limitados hasta cierto punto por la disponibilidad de alimento para tus células. ¿Ok? Número 1. Número 2. La secreción de estas hormonas va a tener algún tipo de ritmo. ¿Ok? Con la excepción de la tirotropina, donde la secreción normalmente es constante a lo largo del día, incluso a mediano plazo es más o menos constante y tus niveles de hormona tienden a hacerlo, las demás hormonas dependen de un ciclo. Y el ciclo está mediado principalmente por la duración del día.
¿Por qué? De nada me sirve a mí estar gastando energía y consumiendo energía estando activo cuando yo no puedo obtener alimento. ¿Y a qué horas, biológicamente hablando, vos puedes obtener alimento, Fernando? Siempre durante el día tendría que ser. Generalmente en horas del día. Es más, vamos a ser más específicos. Si vos vas a cazar, que supongo que vos nunca has cazado nada. ¿No? Las- Bueno, en la mañana o tipo 11 de la mañana por ahí. Bien temprano, las horas buenas para la cacería, es cuando los animalitos que vas a cazar están activos. Y la mayoría de los animalitos diurnos están despiertos o activos, buscando alimento entre el amanecer y media mañana, 8 o 9 de la mañana, porque después hace demasiado calor y se esconden en algún lugar hasta que baja el sol del mediodía. Y de ahí, el otro momento en que van a buscar agua y alimento es alrededor del crepúsculo. Entonces, esas son las horas buenas para cazar. Si andas cazando a mediodía bajo el sol, raro es que encontres algo que valga la pena. ¿Okay? Entonces, vos tus horarios en ese sentido se ajustan precisamente a esta situación. Por lo tanto, no me interesa tener actividad metabólica, de estar full activo a las 4 de la mañana porque a esa hora no hay nada que hacer desde el punto de vista biológico. 2. Esos son ciclos diarios o circadianos que también tienen que ver con tus ciclos de sueño y vigilia. ¿Okay? Eso es una especie diurna y vas a buscar, bueno, hasta el día de hoy, normalmente vos vas a buscar alimento en condiciones normales en horas de día. ¿Okay? A mí, cierto que es posible, por lo menos en algunos lados, aunque no aquí en Honduras, pero nadie anda haciendo la compra del súper a las 4 de la mañana, ¿o sí? No. Ni en los estados. Alguna vez lo harás. Bueno, por razones de trabajo tal vez no tenés otro horario disponible. Pero yo no encontraba para nada entretenido irme a meterme que se iba al Sam's Club o al Costco a las 3 de la mañana, aunque estaba vacío. ¿Ok? No es hora de andar haciendo la compra. Entonces, así las cosas, pues tenés esos ciclos cortos y tenés ciclos más largos. Por ejemplo, tus ciclos reproductores, en el caso de los humanos, tienen, para el caso de las mujeres, una duración de aproximadamente un mes. ¿No? Digo aproximadamente porque necesariamente no todas las personas son iguales. Pero compáralo, por ejemplo, con el ciclo reproductor, qué sé yo, de las leonas. Las leonas solamente se reproducen 2 días al año. O dos periodos al año, separado más o menos por unos 6 meses, y la leona es receptiva al león, o sea, acepta al león solamente durante esos 3 días. ¿Ok? Y vos puedes saber exactamente cuáles son esos 3 días, ¿va? Sí. Sí, por la sonrisota que anda la leona. Ajá. Pero fuera de eso, sí, pues sí, esos 3 días que el león, bueno, hace algo con la leona y la leona está con aquella sonrisota de oreja a oreja. ¿Okay? Pero de ahí no dejan que nadie se les acerque. ¿Ok? Primero. Y tenés ciclos incluso a más largo plazo, porque tu ciclo de crecimiento dura años. O sea, tu secreción de hormona del crecimiento obviamente es algo que duró básicamente toda tu infancia y por lo menos la mitad de tu adolescencia. Y que con suerte, vaya, ahorita supongo que ya tu fase de crecimiento estatural ya probablemente terminó hace algún tiempo, hace un año o 2. O sea, ya no vas a incrementar de estatura. Pero sí tenés que tomar en cuenta que eso es un ciclo, un ritmo de secreción donde la secreción de somatotropina, en este caso, no era constante, sino que tenía espigas y periodos en las cuales se estabilizaba.
Y eso es precisamente el tema de los videos que están ahí colgados en el canal. ¿Ok? Ahora sí, ya pueden ir a ver los dichosos videos porque ya con esto ya tienen el trasfondo para entender porque yo hablo ahí en ellos de ciclos y ritmos de secreción. ¿Ok? ¿Listos? Entonces, Ok. el lunes el tema son la anatomía de los ganglios basales, porque ya la hipófisis ya lo vimos ahorita, la secreción hormonal, ahí están los videos, y el epitálamo también, que es un video corto. El lunes vamos a hablar de los ganglios basales. ¿Okay? Primera parte. Ahí hay unas imágenes, creo, en el campus virtual que van a servir precisamente para esta discusión del lunes. ¿Ok? Mientras tanto, bye. Mañana no nos conectaremos entonces. ¿Querés clase? No, diga, no, le estoy preguntando genuinamente. Bueno, la Fernanda nos acaba de invitar a todos a clase mañana. No, ok, mañana vamos a ver todos esos videos entonces. Listo. Les estoy dando el día para que vean los videos, a menos que quieran empujárselos el fin de semana. No, claro, está bien, lo vamos a hacer, no hay problema. Sí. Mira, vos estás, ¿sabes cómo qué? Como la fábula del pollito, el gavilán y la vaca. No sé cuál es esa fábula, doctor. Bueno, viene una vez un pollito, era invierno, estaba todo congelado, y sale el pollito congelado, así, muriéndose de frío, y de repente, pues, del frío, solo se queda tieso y se congela y ¡pum! Cae ahí. Viene una vaca que pasaba por ahí y ves que se está congelando. Este pollito, la vaca se dio cuenta de que tiene que calentarse con algo, se va a morir de frío. Entonces viene, levanta la cola y ¡plá! Le suelta que aplasta de estiércol caliente encima al pollito. ¿Ah? Entonces, claro, aquello caliente, el pollito empieza a calentarse, ya se siente más reanimado, saca la cabeza de la pila de estiércol y empieza pío, 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 pío. Viene un gavilán, escucha el pío, pío, ve el pollito, solo agarra, lo agarra del pescuezo, lo saca del estiércol, pasa por un río que estaba cercano, lo remoja para lavarlo y plum, se lo comió. Esa historia tiene tres moralejas y la tercera se te aplica. La primera, no todo el que te echa mierda es tu enemigo. ¿Ok? Ajá. La segunda, no todo el que te saca de la mierda es tu amigo. Y la tercera, la que se te aplica mejor, cuando estés hasta el pescuezo de mierda, no digas ni pío. Ok, está bien. Toma nota. Ok, entonces nos vemos el lunes. Vayan a ver esos videos mañana. Okay, listo. bye. Nos vemos. Listo.